Muchísimas gracias por su paciencia, por esperarnos. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente expositor. Él es Mauricio Cárcamo, nos está visitando virtualmente desde Chile y Mauricio nos va a hacer una presentación más reflexiva sobre teoría de arquitectura. Así que bueno, vamos a ver el video de presentación y luego ya vamos a iniciar con su charla. Por favor. Mauricio Cárcamo Pino, arquitecto por la Universidad de Talca 2008, doctorando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha cursado estudios complementarios en la Universidad de Chile 2012, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 2014, cursos de desarrollo profesional en el Lincoln Institute of Land Policy de 2011 y 2013, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Paulo 2008, entre otros. Está interesado en el vínculo cognitivo en activo entre la acción manual y la inteligencia arquitectónica, involucradas en las representaciones arquitectónicas analógicas propias de la actividad proyectual, sus prácticas y sus alcances sobre semiótica, lingüística, filosofía, biología, psicología y neurociencias, entre otros. ¿Parto con compartir pantalla? Parte de su trabajo, proyectos, obras y escritos han sido publicados en Chile, Argentina, Perú, México, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Portugal, Reino Unido, Rusia e India, entre otros países del orbe. Recientemente ha publicado el libro objeto Q-Book 1200 gramos, destinados a discurrir en torno al Manoash junto a sus diversos coautores. Mauricio Cárcamo Pino representa a Chile y está presente en la 14ª Bienal de Arquitectura Boliviana. Maravilla. Bueno, no sé si se escucha, ¿está todo bien el tema del audio? Hola a todos, gracias por la invitación. Para mí es muy reconfortante y me alegra mucho, la verdad, el poder participar de esta Bienal. La verdad que desde que fui la primera vez a Bolivia he generado muchos nexos y mucho cariño. Me paso pensando más en Bolivia que en Chile, mucho rato del día, digamos, así que tengo muy buenos amigos por allá y bueno, nada, muchas gracias a la organización, a todos, por la invitación, el tema del jurado, me lo he disfrutado mucho, la verdad. Y bueno, voy a compartir algunas ideas, algunas reflexiones hoy día. La verdad que mi trabajo es un poco más teórico que arquitectónico en el sentido disciplinar. A ver si se logra ver la presentación, me agradecería que me comenten si se consigue ver correctamente. Ahí. ¿Se logra ver? ¿No? ¿Sí? ¿Se consigue ver? Ya está. Bueno, voy a hablar hoy día de varios de los temas teóricos que he venido trabajando, particularmente ligados a la teoría de la arquitectura. Partió siendo vinculado a la representación. Eso me sacó un poquito de la disciplina, entonces me metí en lingüística y una serie de otros tópicos que voy a intentar amasar acá en todo este trabajo. Como dice Maturana, con Varela, todo lo dicho es dicho por alguien, y me parece que una buena manera de presentar, de hablar, es decir, quién está hablando. Entonces, me disculpan si la foto no es muy nueva, pero ese soy yo, un poco más viejo, más gordo y cabezón, pero bueno. Nací en Chillán, cerca de Chillán, un pueblito muy pequeño, San Ignacio, que podría ser un Macondo de Latinoamérica cualquiera, quizá como el lugar de donde venimos muchos nosotros. Me formé en la U de Talca. Ya hablaron el día lunes de la escuela, es una escuela bastante conocida, con peculiaridades muy interesantes. Y entre medio hice un montón de cosas, digamos, desde poner música hasta dibujar, qué sé yo qué cosa. Y es desde ahí donde voy a hablar, desde mi experiencia, desde la vividura, como dice un español, porque creo que es lo que va formando el perfil de trabajo de cada uno, digamos. Muchas de las cosas que voy a contar forman parte de un libro que publicamos hace el 2017, un proyecto que hicimos, que me gustó mucho que lo hayan puesto en la ficha de la Bienal, no pensé que iban a poner eso, la verdad. Es un libro que se llama Q-Book, la mezcla de cubo, con book, ¿cierto? Y se vende al peso, como diríamos en una feria por ahí, dado que su apellido es 1200 gramos destinados a discurrir en torno al manuaje. Manuaje es una palabra, un palabro más bien, que mezcla
la palabra mano con la palabra lenguaje, es decir, se alude a un lenguaje hecho con las manos. Este proyecto es una divagación, como dice por ahí, un discurrir. Es bastante suelto y es un proyecto que no está cerrado, sino que se publicaron los prototipos, 50 prototipos en el 2017, pero es un proyecto siempre abierto y como que lo reescribo, lo desarmo, lo armo y seguramente va a salir ahora una segunda versión que incorpore y recapitula ya los temas de la tesis, que es un poco más formal, digamos, o sea, se revisa no tan laxamente como se revisa en el libro los mismos tópicos. Hay un montón de prototipos y la verdad que ninguno es igual al otro, entonces es un libro bien hecho a mano. Me recuerdo una anécdota que contaba un amigo hace tiempo de un caricaturista argentino que le habían dicho un día en la editorial, ay, un día de estos va a llegar con cada libro hecho uno a uno, y al final fue un poco eso lo que nos salió. El tipo dijo que qué buena idea, y es un poco lo mismo lo que nos fue resultando a nosotros. El libro divaga en varias cosas, como decía, del hacer manual, del manuaje, repasa teoría, tiene invitados, una serie de reflexiones, pero muy en tono suelto, y es de eso un poco lo que voy a hablar hoy día. La tesis que hay detrás del libro es esto, es una frase de Ixishon que dice que en el humano adulto la base material del pensamiento es el lenguaje. Esa es la frase conocida que está en el prólogo de un libro de Vygotsky, el ruso vinculado a la educación, a la psicología, una serie de cosas. Y nosotros lo que estamos planteando en este libro, que lo desarrollamos en conjunto con la profesora Cecilia Wolf, es una alternativa disciplinar de eso, que es en el arquitecto la base material de la inteligencia es el manuaje. Esto se ve cuando el libro está desplegado, es decir, si consideráramos cada una de estas cosas como una página, ¿cierto? Cada uno de estos pliegues, porque el libro, no sé si lo notaron, es una suerte de tablita mexicana de estas que se despliegan y giran. Cuando está la primera lectura, como del índice, por decirlo, sería la hipótesis que tiene, ¿cierto? En el humano adulto, si en el humano adulto la base material del pensamiento es el lenguaje, en el arquitecto la base material de la inteligencia es el manuaje. A ver, históricamente, desde el principio del siglo pasado, la idea del lenguaje se ha masificado rotundamente. Se ha venido considerando básicamente todo un lenguaje, los gestos, la mímica, el movimiento corporal, una serie de elementos de múltiple índole se han venido considerando todo igual al lenguaje. Ese operador lógico de ahí ilustra bastante bien eso, digamos. Todo lo que se mueva casi es igual al lenguaje. Y eso tiene unos fundamentos bastante claros en otras áreas, principalmente en el ámbito de la lingüística, donde este señor Fabian de Saussure publica, publicaron a estudiantes de él porque él falleció antes, pero la tesis es de él claramente, un conocido texto que se llama Curso de Lingüística General. En esa época todavía los profesores del curso escribían el curso, entonces esto se compila una serie de trabajos de él en lingüística, y es lo que hace el piso de lo que se conoce hoy día como lingüística estructuralista, y básicamente es la cama del estructuralismo. ¿Qué entendemos por estructuralismo? En un sentido muy laxo, o muy general, muy global, es un método de análisis. Lo que hace Saussure es estudiar el habla, el cómo se da el fenómeno del habla, y define una serie de elementos, el cómo se comporta, lo categoriza, trata de determinar lo que en arquitectura diríamos como el sistema estructural del habla, ¿ya? Qué bonito poder decirlo así, porque no lo puedo aclarar con una metáfora arquitectónica en una charla de gente de otra área, digamos. Trata de encontrar la estructura, el meollo organizante que hay detrás de el lenguaje a partir del habla, digamos. Y entonces es un modo de comprender y de analizar estructuralmente, en este caso, el habla, pero el método es tan bueno que se masifica, ¿cierto? ¿Cómo entender el lenguaje y sus partes, cómo se combina, cómo funciona? Sí, se divulga al punto de que mucha gente, digamos, se cuelga un poco de esto. Charles Sanders Peirce, el conocido semiólogo, estudia este fenómeno y se roba de alguna manera esa estructura, ese modo de estudiar el lenguaje, y lo comienza a estudiar, a aplicar en otros ámbitos del quehacer humano, digamos. Eso bajo el supuesto de lo que dice Eco acá, bajo el supuesto de que si estudiamos las cosas como lenguaje, y más bien generalizándolo, como si fueran comunicación, entendiendo que el lenguaje es un mecanismo de comunicación, una estructura de comunicación, bajo el supuesto de que si estudiáramos las cosas como comunicación, por ejemplo, la cultura podría
vamos a entenderla como si fuera un lenguaje. Eco es bastante majadero en eso, plantea que todo es cultura y por lo tanto, que toda cultura se puede estudiar como un fenómeno de comunicación y entonces este mecanismo se puede aplicar básicamente a todo. Se descubre una nueva panacea, ¿cierto? Un paradigma completo de indagación y es estudiar todas las cosas como si fueran lenguajes. Por supuesto, Sanders, Peirce y compañía, entre medio y otros tantos, discrepan completamente y intentan matar al padre. Dicen, no, la semiótica, la semiología, y hay una otra discusión, no tiene nada ya que ver con la lingüística, es una generalización, ya no es el método este aplicado a la lengua o al habla, sino que aplicado a todo fenómeno de comunicación, y entonces aparecen cosas como lo que Eco llama el imperialismo legítimo de la semiótica, es decir, todo fenómeno se puede estudiar como comunicación porque la cultura, dice él, es comunicación. Y agarran esta maquinita de estudiar todo como lenguaje y la empiezan a aplicar. Bueno, del matrimonio podríamos decir estos dos señores, la lingüística estructuralista y la semiología o la semiótica, entre medio pasó bastante gente, surge lo que hoy se conoce como teoría general de los signos y que tiene bastante vigencia. Sin ir más lejos, en los trabajos de investigación del concurso de la Bienal aparece citado y está todo muy referido, digamos, en varios trabajos. Esto es la tesis hoy día o la teoría hoy día que opera en muchos ámbitos del quehacer, incluso en arquitectura. Se utilizó esta estructura para estudiar básicamente todo. En lingüística, por ejemplo, aparece cosas como el lenguaje del diseño gráfico, el lenguaje fotográfico, el lenguaje musical, el lenguaje de las matemáticas. Todo se estudia como lenguaje. Si este método estructuralista, por supuesto depurado, podríamos decir que la gente de la semiótica ya son postestructuralistas, pero el método tiene muy anclados los mismos principios, digamos. El lenguaje de la música, el lenguaje visual, el lenguaje del alma, algunos un poco más el contrapunto del lenguaje del cuerpo. O sea, de esto podemos encontrar por miles textos que refieren el estudio de un campo como si fuera lenguaje. ¿Sí? Sigue siendo la misma idea, todo es igual al lenguaje. En arquitectura eso no fue muy distinto. Pese a que Eco, un conocido, digamos, semiólogo y un erudito, la verdad, un tipo que sabe mucho, de la talla de Borges, de esa gente que ya no sabes cómo agarrarlos de tanta cosa que están enterados, dice que uno de los sectores, con todo, que siendo la semiótica la ciencia para estudiar todos los fenómenos como si fueran sistemas de signos, como si fueran comunicación en suma, uno de los sectores en los que más presenta problemas es en la arquitectura, naturalmente, o sea, digamos específicamente por la naturaleza de lo que intenta pesquisar, la arquitectura. Con todo, se llena de textos como semiótica de la arquitectura, arquitectura como semiótica, el lenguaje, esto lo conocemos, y son muy buenos libros. Esta semiótica de la arquitectura chileno de Meissner es muy interesante. No estoy cuestionando eso, digamos. Podría poner de un montón de lugares del mundo y seguir, o sea, el lenguaje arquitectónico, el lenguaje de la arquitectura, el lenguaje moderno de la arquitectura, el lenguaje de la arquitectura moderna, y haciendo un juego de piernas, la arquitectura postmoderna, o sea, lo que tú quieras da para estudiarlo como lenguaje. Todo es lenguaje. Y en nuestro ámbito disciplinar, obras se estudian como si fueran lenguajes, hablamos naturalmente del lenguaje visual, del lenguaje arquitectónico, proyectos como si fueran lenguaje, discursos clasificando gente como si fueran lenguajes, los dibujos, lenguaje gráfico, eso nos criamos muchos de nosotros, la mayoría de nuestras facultades, hablando de sofisticadamente los dibujos como lenguaje gráfico, las maquetas, que son el pariente pobre, digamos, de toda esta cosa, también se le llama lenguaje, medio por ahí atrás, digamos, pero igual se le llama lenguaje, etcétera. Todo es igual al lenguaje, el siglo del lenguaje. Con todo, el mismo Humberto Eco plantea una cosa que a mí me parece una frase clave respecto a esto. No es lo mismo decir que un objeto es esencialmente una cosa, por ejemplo, que la arquitectura es esencialmente un lenguaje o que los dibujos son esencialmente un lenguaje, en lo medular, a decir que una cosa puede ser vista como si fuera un lenguaje. Y ese es un contrapunto que en el mismo texto de Eco lo plantea y que me parece súper relevante. Es decir, no es lo mismo decir que los dibujos son un lenguaje gráfico a decir que pueden ser comprendidos como si fueran un lenguaje, ¿cierto? Un parangón práctico de eso es decir que alguien es ladrón a decir que alguien se comportó como un ladrón. Una cosa lo hace eventual y lo otro lo zanja esencialmente, digamos. Bueno, mi objeto hoy día es, en ese contexto panorámico que traté de culpar, digamos, gente por ahí, es primero mostrar que varias de estas cosas, como el lenguaje gráfico o mal llamado lenguaje gráfico, no es ni aproximadamente ni realmente igual al lenguaje, ¿ok? Esa es una de las tareas de las que voy a tratar de convencerlo, ojalá lo consiga o por lo menos me aproxime a eso.
que varios de ellos constituyen una cosa que he venido llamando, en base a otros autores, por supuesto, hay gente que ya lo dijo antes, manuaje y no lenguaje, sino que constituyen una cosa llamable, suficientemente diferente para poder llamarla manuaje, y que manuaje y lenguaje son bastante diferentes, ni aproximadamente ni realmente iguales. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a revisar algunos aspectos del lenguaje, voy a revisar algunos aspectos, características principalmente, de lo que entendemos por lenguaje, características de lo que entendemos por manuaje, algunos elementos que lo definirían, y quizá contrapuntar un poco las cosas comparativamente para poder que podamos tener una opinión crítica, digamos, de si efectivamente esta cosa tiene sentido o no. De lo que definió Carabias como grafoaje, que es el ámbito gráfico, que sería esta suerte de ámbito en donde se superpone las representaciones lingüísticas y las representaciones manuajísticas, si podemos usar esa palabra porque no existe, digamos. Sería lo del medio, el ámbito gráfico, ¿ok? Por supuesto, eso implica una serie de discusiones. Yo estoy suponiendo que nuestra disciplina se monta sobre esto, sobre esta tríada, disciplinarmente, donde por aquí estarían quizás los discursos, por aquí estarían los dibujos y por aquí estarían las maquetas, independiente que el hacer manual incide en lo dibujado y el lenguaje incide en lo escrito. Entonces, esas fronteras no son más porosas, digamos, y no son tan rígidas, pero es necesario poder distinguirlas. Hay que ver también los tipos de representación involucrada, los productos u objetos disciplinares, discursos, escritos, planos, dibujos, modelos, maquetas, las entidades que conforman estas cosas, conceptos, valiceptos, perceptos, porque si no hacemos esos distingos, si no definimos estas diferencias, caemos en lo que venía diciendo al principio, que es llamarle a granel a todo lenguaje, y veremos que existen diferencias importantes de por qué es necesario, yo diría más bien claves de por qué es necesario hacer este distingo en nuestra disciplina. Vamos a ver si consigo, con esta promesa gigante que he hecho, aproximarme por lo menos a ello, digamos. Antes de eso, sí, voy a hacer un pequeño speech de qué entiendo por representación, a ver si lo compartimos, de manera que podamos luego entrar con eso. Y esto es una suerte de información previa porque es necesario para poder hacer esa revisión que acabo de plantear. Voy a tratar de pasarlo muy rápido. Representar ¿qué es una representación? Etimológicamente, perdón, ¿puedo achicar esta cosa? Ahí sí. No estaba viendo el texto. Representar etimológicamente viene de presentar de nuevo, ¿cierto? Representar. Desde la filosofía, representar tiene que ver con hacer una ausencia presente, hacer presente lo invisible, algo que no está, traer a presencia, presentificar, digamos. En el ámbito legal, cuando uno habla del representante legal, de un cliente, por ejemplo, un abogado que representa a su cliente, es alguien que se presenta en función de alguien que no está, digamos, que tiene cierto mandato, tiene cierta autoridad de esa persona, pero no la tiene total, sino que solo de algunas cosas. Representar también es una acción de demostración, show, ¿cierto? Cuando decimos hoy día hay una representación en el teatro de no sé qué, tiene que ver con mostrar también. Entonces representar es hacer presente una ausencia con fines operativos, según lo que nos plantea Chartier en un texto muy bonito que se llama Escribir las prácticas. Esto tiene que ver con el tiempo entonces y con la visualidad, el hacer presente cuando alguien no está. Voy a ir un poquito más rápido. Las representaciones entonces son pero no son. Ese abogado que representa a su cliente es el cliente pero no es el cliente. Tienen esa característica difusa de que son pero no son. Son acerca de otras cosas, dice Varela. Las representaciones son cosas acerca de otras cosas. Hay una transitividad en eso, digamos. Evolutivamente representamos por ahorro energético. ¿Qué implica eso? Implica que es más fácil decir la palabra elefante, que es una representación del animal, ¿cierto? Que traer un elefante y mostrarlo. Entonces es más barato agitar la mandíbula, digamos, que agitar materia o agitar el cuerpo entero e ir a buscar un elefante, etc. Las representaciones tienen una característica bien interesante que, como decía, son pero no son. El mapa no es el territorio, dice Borges, es una frase bien recurrente, viene de la economía esa frase originalmente, pero en este texto Borges lo aclara muy bien, dice que si se hicieran, básicamente, disculpará Borges que lo lea tan burdamente, pero si se hicieran mapas del tamaño real uno a uno,
no tendría ningún sentido, porque el gasto energético de hacer una representación con tal nivel de precisión sería inútil, sería inoficioso, dado que mejor sería intervenir en el territorio. Eso recuerda ciertas obras de título, ¿cierto? De la Utalca, por ejemplo, ciertas obras que hemos visto acá, donde no se hacen con planos, sino que se va y se interviene. Se hace la última, en el caso de la U de Talca, el título, ¿cierto? Es la última maqueta del estudiante, pero también es la primera obra. Coincide la última representación con la primera obra en un mismo objeto, digamos. Borges dice que, claro, no valdría la pena hacer mapas tan detallados o representaciones tan detalladas, a menos que tengan impacto en el territorio. Y eso es un poco la lógica que me hace comparar con la U de Talca. Bueno, lo que quiero decir con eso es que las representaciones son una versión barata, destilada, chica, reducida, si se quiere, incompleta de el objeto representado. Si fueran lo mismo, no vale la pena hacerlas y vale la pena operar directamente con el objeto. Una de las cosas que es interesante de las representaciones es que en ese sentido no pasa todo del territorio al mapa, pasan solo algunos aspectos. La representación es aspectual por definición. Y este mapa que sale en un texto de Lewis Carroll, que aparece un poema donde alaban el mapa que eligió el capitán de manera muy ingeniosa, que es un mapa que no tiene nada y entonces la página en blanco y entonces todo puede caber dentro de esa representación. Qué brillante, digamos, y qué perfecto y absoluto es este mapa, porque todas las representaciones posibles caben en él. Esto es la página en blanco del dibujante, ¿cierto? Del pintor. Y tiene la trampa en el fondo que no cabe todo, es la representación máxima de algún modo. Representar entonces, hacer presente, decía se está repitiendo me parece, una ausencia operativa. Y quizá la primera representación gráfica que tuvimos tiene que ver con esto, con cuando tú descubres que la sombra existe, digamos. Quizá desde esa perspectiva el primer lápiz que existió en el mundo fue el sol y la primera línea fue la sombra propia que descubres cuando te mueves. Y es tremendo, o sea, da para llorar como lo hace ella, digamos. Quizá eso está próximo a la primera noción de representación, el cómo notar que cuando tú te mueves incides en el dibujo que se produce, digamos. Esto es egipcio. Hay una cosa con eso, digamos, quizá a eso se refiere Píndaro cuando dice que el hombre es el sueño de una sombra. El paso a poder estampar y fijar eso es la cosa de tiempo, ¿cierto? Barro, pintura, esta es una pintura rupestre, pero es muy tentador el dejar presente una ausencia. Esto es lo que vemos hoy día por ahí, donde yo estuve aquí, te amo, Josefina, etc. El dejar registro de una acción. Voy a avanzar un poquito más. Y también eso ocurre en el caso de la acción no gráfica. Esto podríamos considerarlo gráfico, ¿cierto? El vacío, la cueva, la marca que deja una piedra que estuvo, una huella sobre el barro, quizá, como especulan algunos autores, es uno de los primeros modos de representar volumétricamente, digamos, una ausencia, como veníamos diciendo. El tema de la huella, la impresión, entonces es clave en el tema de la representación. Es uno de los primeros, quizá, primitivos registros que hay. El hacer impresionar, ¿cierto? Es hacer presión en algo. Expresar es hacer presión hacia afuera, impresionar es empujar algo para que quede impreso. La etimología ayuda un poquito en eso. Y entonces tenemos que las representaciones podemos clasificarlas de tres formas, de tres tipos. Una, que es la representación icónica, lo que entendemos por imagen, esta huella registrada. La otra es la representación simbólica ligada a los lenguajes, a los textos, ¿cierto? Acá también cabe eso. Y la otra es una representación bastante poco conocida, que es la representación en activa, que es la acción, el movimiento como modo de representar. Esa es una idea de Jerome Brunner, este señor que está acá, que insiste en que existen estos tres tipos de representación, unas que tienen un grado de formalidad mayor, otras que son icónicas, es decir, que ilustran con cierto grado de cosa genérica una acción, y lo otro es la representación donde el movimiento y la acción misma son la representación. Acá cabe el teatro, por ejemplo, donde es el movimiento del cuerpo el que es la representación en sí mismo. O, por ejemplo, conocer, cuando yo quiero conocer algo y tengo un objeto y lo giro, y solo por moverme me entero de lo que está atrás. Entonces es una manera de construir mentalmente una representación de un objeto. Estos serían los tres tipos de representación que hay, ¿cierto? El objeto físico, la acción física, la materia misma. Aquí se me pasó una imagen. El icono y la palabra que detalla.
Una característica que voy a volver más adelante respecto de las representaciones es que cuando se constituyen en sistema, cuando se sistematizan, lo que se hereda al producto resultante, esto es complejo de entender si no tengo ejemplos, digamos, es la naturaleza del sistema representacional. Por ejemplo, este fue un ejercicio que hicimos y que publicamos en el Cubo, donde tomamos una máquina de fotocopiadora, que uno entiende que existe, o sea, su objeto es representar, hacer copias de un objeto. Tomamos una hoja, sacamos una fotocopia, la imagen 1 salió eso, se pierde, ¿cierto? El color, ya tenemos una pérdida. Acuérdense que habíamos comentado que la representación es aspectual, solo representa un aspecto, acá el color se fue, queda solo la forma y ciertas líneas, y a esa imagen le sacamos, a esta, no a la de arriba, le sacamos una nueva fotocopia. Eso nos arrojó una nueva hoja que la tomamos, la metemos en la máquina de nuevo, la escaneamos y sacamos una fotocopia de nuevo, y eso con la resma completa de 500 imágenes, haciendo recursiones, es decir, aplicando sistemáticamente el proceso de representación, en este caso, de la máquina a fotocopiar. La página 100, esto es la copia, esto es lo que se produce, hay una distorsión completa, se deforma, ¿cierto? Se pierde la proporción, etc. Acá ya se pierde la forma de la hoja. En la 300 ya son manchas. En la 400 ya empieza a haber espíritus uno, ¿cierto? Se empieza a meter el borde de la página, la sombra que se mete entre la hoja y el vidrio, la máquina, etc. Y en la 500 podríamos decir que lo único que queda es lo fotocopia de fotocopiar. Lo único que no queda es alguna referencia del objeto inicial. Esto es tremendamente interesante porque si no somos conscientes de que cada vez que repetimos procesos recursivos de un tipo de representación, lo que queda es la materialización del sistema de representación, la naturaleza física, si se quiere, de ese mecanismo. Lo fotocopia de fotocopiar, no la hoja. Podría haber sido cualquier cosa y vamos a llegar a esta zona de borra gris, ¿cierto? Justo al lado de la fotocopiadora estaba esta publicidad que me encantó, dice, su vida no tiene copias, y no fume. La pongo porque creo que tiene que ver con lo mismo, o sea, usted no puede ser replicado sistemáticamente, digamos. Nietzsche dice que hace una reflexión respecto de la hoja. ¿Qué es la palabra hoja? Es una metáfora de un sonido que traduce un significado y que traduce una cosa que no representa ninguna, no es ninguna de las hojas, pero las representa todas. Las representaciones tienen esas cosas extrañas, son pero no son. Representa la palabra hoja todas las hojas, pero no es ninguna hoja en particular. Es decir, fabricamos una regla, la palabra hoja, y con esa comparamos todos los objetos para ver si son o no hojas, pero esa no representa ninguna en particular. Ya nos vamos enterando de las cosas que hacemos los humanos, digamos. Cuando produces un sistema de representación, entonces lo único que se perpetúa es la naturaleza del sistema. En este caso es la imprecisión, por ejemplo. Este es un jueguito de dibujar en la espalda de otro y él dibuja en la espalda del otro y él podría dibujar en la espalda del otro. Lo único que no llega a terminar es lo que se dibujó acá. Cada persona va incorporando, entendiendo que ellos son ahora parte de ese sistema, va incorporando cosas de su propiedad, personalidad, su estructura de representaciones, su historia, etc. Por lo tanto, lo único que no va a quedar allá es lo que partió siendo dibujado. Este ejercicio se ha hecho en un montón de casos, este me gusta mucho, lo voy a tratar de adelantar este videito. El tipo hace un gesto que es echar a andar una moto, ¿cierto? Lo voy a apurar un poco para no ir tan lento. Él lo tiene que copiar, se tiene que girar, hacérselo a esta persona, él se lo hace al otro, etc. Voy a adelantar un poquito para que se vea. Él la toca a ella y repite la misma operación, ¿cierto? Es el juego del teléfono que hemos hecho muchas veces. Vamos a apurar un poquito más. Cadena de representación. Miren lo que va. Eso ya un baile, cualquier cosa, ¿no? Le toca el hombro. Lo que llega al final, lo único que no es lo que se deseaba inicialmente que hubiera. Bueno, no llegó ni siquiera al final porque se pegó el video. Pero bueno, llega cualquier cosa. Ya podremos suponer en el fondo que lo distorsivo que es el mecanismo. Si esto genera imprecisión, tiene que ver con que el mecanismo lo que aporta al sistema es imprecisión. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de decir con que se hereda la estructura y la naturaleza estructural del mecanismo. Bueno, vamos a avanzar un poquito entonces. Uy, no sé cómo se avanzaba con esto, para que no se me anden todos los videos. A ver. Ahí sí. Bueno, un detallito político, la verdad es que no quiero entrar en el detalle específico, pero si existe una cosa llamada sistema de representación electoral,
podremos entender y entendemos que los partidos políticos son la estructura que produce ese mecanismo de representación, entenderemos cómo se perpetúa la naturaleza del sistema estructural. Eso creo que en política se puede traducir en que sorprendentemente en Chile hayamos tenido padre e hijo presidente, otro padre e hijo presidente, otro padre e hijo presidente, y eso es por si, lo pongo por si pensaban que es chauvinismo latinoamericano y que es un problema bananero nuestro. No, 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 no. No quise poner imágenes de Europa porque tienen monarquía, digamos, que es la constitución formal de ese mecanismo. Por favor, no se entienda que este es un speech político. Me interesa analizar específicamente que se repite lo mismo. Lo que se perpetúa es el sarro del mecanismo representacional. Y eso me parece que no es un problema de ética personal, sino que es un problema de no entender la naturaleza de las representaciones. ¿Cómo funcionan los mecanismos de representación cuando se producen recursiones de representación? Borges dice al respecto, un sistema, en este caso podemos entender que representación, no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazable porque supone la imposibilidad obvia de adicionar, digamos, el instante presente y los pretéritos. Tampoco es lícito el plural pretéritos porque supone otra operación imposible. Bueno, vamos ahora rápidamente al tema del lenguaje. Vamos a revisar entonces, teniendo en la cabeza que el lenguaje es un tipo de representación, un sistema de representación, que el grafoaje tiene algo de eso y que el manuaje también tiene algo de eso. Vamos a ver, ¿qué entendemos por lenguaje según la RAE? También está normado, esto está todo normado. Por supuesto podemos estar en desacuerdo, pero es una referencia. Dice que es una facultad humana. Esto se refiere a que el lenguaje, según muchos autores de neurociencia, lingüística, de un montón de ámbitos, ya están bastante convencidos de que los humanos somos la única especie que tenemos esta cosa o esta facultad del lenguaje y que por mucho que lo definamos y nos guste pensar en que podemos tener un lenguaje compartido con nuestro perrito, no es cierto, digamos, sino que podemos comunicarnos con él, pero no tenemos un lenguaje. Esto está bastante documentado, no quiero profundizar un poco en eso, pero se pareciera ser que lo que nos diferencia de otras especies, según muchos autores, es que los humanos tenemos la facultad del lenguaje. Se entiende también el lenguaje como lengua, como sistema de comunicación verbal. Eso es lo que nosotros habitualmente entendemos como lenguaje natural, que sería una manifestación de la facultad superior de los humanos. Superior, ¿cierto? Yo dudo a veces de esa cosa, pero bueno. Se entiende también el lenguaje como una manera de expresarse, el lenguaje culto, como una tipología, si se quiere, ¿cierto? Manera es una palabra interesante y que ya vamos a hablar de eso. Se entiende también como un estilo, ¿cierto? El lenguaje de Borges, una manera de escribir, un estilo personalizable, si se quiere. El lenguaje de la arquitectura de Longi, que estuvo ayer. Voy a hablar de la gente que estuvo ayer también porque es digamos, son unas conferencias comunes, entonces quizás refiere algunas cosas a ellos. En ningún caso es una crítica ni nada, sino que simplemente es porque tenemos información compartida. Asumo que mucha de la gente que está acá vio sus conferencias. Entonces, bueno, también se entiende el lenguaje como conjunto de, ¿cierto? No necesariamente como sistema, sino que como un conjunto de cosas. Y eso es bastante laxo, es bastante metafórico. Se habla incluso poéticamente del lenguaje de los ojos, el lenguaje de las flores. El lenguaje gráfico cabría ahí, es una suerte de metáfora, pero entendemos que los ojos no tienen lenguaje, sino que es una metáfora más bien suelta que pretende aludir a algo. Y los códigos, es decir, una cosa mucho más formal, esto viene de los lenguajes formales, las matemáticas son lenguajes formales, por ejemplo, están definidos así, los lenguajes de computadora, etcétera, que son códigos de signos bastante formalmente establecidos. Entonces, facultad humana, sinónimo de lengua, manera como modo de hacer. Aquí es interesante recordar, por ejemplo, que la U de Talca define su perfil de egreso en función de una manera particular de hacer, digamos. Tendría que ver con algo con esto, con manera. Por cierto, manera viene de mano. Etimológicamente se refiere, en términos duros, a el modo de hacer con la mano. Eso es la definición dura de manera. Es decir, que está pirateado en la palabra lenguaje una acepción de el uso manual. Mira qué bonito. Sería del manuaje, como lo vengo diciendo. Tiene que ver con estilo, con modo, con conjunto de acciones, con códigos, ¿cierto? Y con conjunto de reglas para comunicar. Seguimos rápidamente. En esta misma línea, un señor seguidor de Saussure, Edgar Monin, plantea cuáles son las características que debe tener un lenguaje para ser llamado formalmente como lenguaje. ¿Cierto? Cuando yo hablo del lenguaje de las flores, puede ser cualquier cosa, el lenguaje de tus ojos. O sea, tiene una cuota de metáfora y sabemos que las metáforas son hermosas, pero no son ciertas. Entonces este señor dice, bueno, un lenguaje para que se precie de tal debe tener estas características. Y eso no es porque se le ocurre a él, sino que es después de un montón de colado teórico, digamos.
La primera característica que identifica un lenguaje es que tiene dos funciones, comunicación y función apelativa. Es decir, sirve para comunicarse y para apellidar cosas. Apelativo viene de apellidar, de nombrar. Comunica y nombra, ¿cierto? Árbol, zapato, etc. Segunda cosa, sus signos tienen un carácter arbitrario. Esto es bien interesante porque significa que no hay un correlato directo entre la cosa representada y la cosa con la que se representa. Quiero decir con esto que la palabra zapato no tiene en su forma sonora nada que ver con un zapato. Tiene que ser convenida y acordada. Es decir, le vamos a llamar zapato y no sandía. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Esas son zapatos y los otros son sandías. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquito en eso. Es decir, son convencionales. Los signos, la cosa representada y la cosa que representa no tienen un elemento inferible sin que tú conozcas el acuerdo. ¿Ok? Son un sistema de comunicación, es decir, hay un conjunto de reglas definidas a priori de cómo se combinan, de valor, de significado y las reglas de cómo esta cosa opera. Yo no puedo tomar una palabra que es sujeto y repetirla 10 veces porque voy a colapsar el sistema, digamos. Hay una manera estructurada, predefinida de organizar. Si yo cambio el orden de estas cosas, pongo dos predicados, etcétera, estoy cometiendo poesía. Justamente lo que hace las artes en el ámbito del lenguaje es doblar, como en Matrix, las reglas del sistema, cuestionarlas hasta cierto punto y entonces y respetan, digamos, de algún modo estas reglas. Pero vamos a andar un poquito en eso también. Otra característica que me parece que es clave para diferenciar lo que es un lenguaje de lo que pretendo convencerlo de que es manuaje, es la linealidad de los signos. Y esto es bien interesante. Los signos en todos los lenguajes son lineales, tienen un carácter lineal los mensajes. Eso lo vamos a ahondar un poquito más. La quinta característica es que no existen dos elementos iguales, son discretos, no hay un intermedio entre la A y la B y no existen dos A similares, ni una A más tenue que la otra, no, existe la A y la B y son distintos. Pese a que hay un matemático que está proponiendo que A igual a B en un libro y todo el mundo lo odia, pero bueno, además creo que tiene razón, pero bueno. Esta última no voy a hablar porque es un poco más compleja y no viene tanto al caso y no me conviene tanto, entonces no la diré. Esto tiene que ver con, lo primero, ¿cierto? Lo de la comunicación tiene que ver con la teoría de la comunicación, que no es otra cosa que la aplicación a los humanos de la teoría de la comunicación de la radio, básicamente, lo tele. Esto lo hemos visto todos, un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código. Esto es lo que entendemos que es comunicación, ¿cierto? No es distinto que esto, receptor, emisor, mensaje es la frase que dice, medio es el cablecito, y el código es el código mediante el que hablan, el idioma sería en este caso. Eso tiene que tener un lenguaje, entonces, todo lenguaje tiene esta característica, es definible con esa lógica, ¿cierto? Tiene que haber un emisor, una cosa que se emite, un medio, en este caso el aire, y entrar. Eso lo hemos aprendido desde el colegio de esa forma. La convencionalidad tiene que ver con lo que decía, con que tienes que conocer el significado de las cosas previamente para saber qué dice. Por ejemplo, la única forma que alguno de nosotros sepa qué rayos significa ese carácter o qué significa eso que alude a una acción es que conozcamos previamente este carácter. Yo espero que no haya nadie, entonces aquí tenía que preguntar si alguien sabía lo que significaba, pero bueno, ya está. No tenemos cómo saber. Sin embargo, esto lo podemos entender perfectamente y nos da risa justamente porque entendemos que esto no tiene significado, sino que es una imagen de una persona dándole ahí una patada en el trasero a este otro y echándolo de la casa. Como lo de acá es lo mismo que esto, no tenemos que tener un código común, sino que nuestra experiencia personal, sobre todo si nos ha tocado esta escena, nos da la información suficiente, la experiencia de vivir nos da la información suficiente para entender esto sin haber ido a la escuela a aprender el código. Si yo pongo esto, alguien que sepa inglés ya sabe lo que es, ¿cierto? Si yo pongo esto, los que sabemos español sabemos que se refiere a la palabra correr y que es la acción de moverse, ¿cierto? Y desplazarse con cierta velocidad. Si no tenemos compartido previamente el código, podemos hacer sonidos y no va a pasar nada, independiente que podamos escucharnos sin problema. Este es el caso del perrito, lo mismo. Y acá también nos da risa porque la imagen, que es icónica, como habíamos dicho, las primeras, ¿cierto? Simbólico el lenguaje, icónico las imágenes y en activo la acción. La imagen hereda ciertos elementos, no es arbitraria, hereda ciertos elementos del objeto que representa, de un perrito, al punto que nos da la sensación que este
perro de verdad es engañado, digamos. No estoy tan seguro, pero bueno. El tema de los sistemas de comunicación tiene que ver con eso, con que, creo que me falta una imagen, con que lo adelantamos un poquito. Todo lenguaje está predefinido con tareas específicas para distintos elementos. Yo no puedo llegar y cambiar todo eso a menos que cometa poesía, cometa literatura o cometa el error de hacer arte dentro del lenguaje. La linealidad, y esto es una de las propiedades que me interesaba mencionar más, tiene que ver justamente con esto. Saussure lo planteaba muy claramente. Decía, la naturaleza del significante, el significante por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo, ¿cierto? Tiene los caracteres que toma del tiempo. Representa una extensión y es mesurable en solo una dimensión. Es una línea. Los lenguajes son completamente lineales porque se producen a partir del habla. La primera filtro que tienen es el órgano anatómico corporal, es decir, hablamos con la boca. Como es solo una, la única forma que tenemos de construir un sistema es hacer sonidos ordenados en el tiempo. ¿Cómo hacemos con las palabras? ¿Cierto? Este principio es evidente, pero parece que siempre se ha desdeñado el enunciarlo sin duda. Lo que estoy haciendo es una secuencia de sonidos en el tiempo y el lenguaje hereda esa linealidad de esto. Como dice Saussure, esto es evidente, pero no lo tomamos en cuenta porque es tan evidente que nadie repara en ello. El lenguaje hereda estructuralmente esta característica dada la naturaleza anatómica del órgano con el que se produce el habla, la boca y la cavidad bucal, representado en la lengua, ¿cierto? Eso es clave, tiene que ver con esta idea. El hablar es como el Pac-Man, va comiendo, masticando en el tiempo, digamos. Esa es un poco la idea. Esta obra que me parece maravillosa, se llama Pareidolia, justamente ilustraba este asunto de la linealidad del lenguaje y cómo vas envolviendo con palabras a otro, digamos. Como si fuera una cuerda. Está ilustrado por mucha gente, incluso en la escritura, pese a que es bidimensional, es una línea la que vamos haciendo todo el tiempo. Podemos tejer superficies, pero bajo la lógica de una línea, con la condición de una línea en el lenguaje. Voy a apurar un poquito. Esto lo describe Hockett de manera muy bonita. Dice, básicamente es, yo lo voy a reducir esto, lo voy a traducir a español chileno. El lenguaje es un mecanismo lineal que, o básicamente al revés. La tarea maravillosa que ha hecho el lenguaje es poder reducir una experiencia tetradimensional, 3 dimensiones más el tiempo, a una línea. Eso es lo que hemos hecho con el lenguaje. Hemos convertido la realidad en una línea y a fuerza de llevar 50.000 años más o menos haciendo eso, nos parece hasta bonito, hasta interesante producir este tipo de cosas. Hablamos estructuralmente de esta manera, pese a que nuestras vidas tengan que ver con esto, ¿cierto? Por eso a veces tratamos de decir en palabras indecibles, ¿cierto? Tratamos de contar muchas historias con divergencias, pero la arquitectura de sistema que usamos, el lenguaje, es esta su naturaleza. ¿Okay? Lo de A y B tiene que ver que no existen puntos medios entre dos palabras, como decía, entre dos letras. Tiene que ver con que existe solo una palabra que puede tener distintos significados, pero no tiene un paralelo. La sinonimia no existe en ese sentido. Y en ese sentido, todas las palabras son aspectuales. Esa aspectualidad tiene que ver con dos cosas. Una, como decía, con el tema de poder hablar, de que el lenguaje parte siendo hablado y entonces la respiración nos va cortando la hebra del lenguaje porque necesitamos respirar entre medio, pero antes tiene que ver con la aspectualidad, con la posibilidad de recortar visualmente un objeto y asignarle un sonido. ¿Ya? Esto claramente convendremos en que es un árbol y no nos cuesta mucho. Acá es más complejo. No sabemos si definirlo como troncos, como arboleda, como ramas, como árboles, como vegetación. Aparecen muchas palabras posibles porque no tenemos la facilidad visual de recortar para asignar un sonido, para representarlo mediante un sonido. Y aquí podremos decir que es rama, hoja, follaje, pero pasa lo mismo. En tanto nos cuesta mucho ver una unidad recortable a la que asignar sonido. Recortamos y representamos, ¿cierto? Recortamos, asociamos a la imagen que tenemos y luego nombramos. Lo de la respiración, me refiero a esto. La palabra más grande, por ejemplo, más larga que existe en español es esternocleidomastoideo. No nos ofrece ningún problema para poder decirla, pero la más larga del mundo, ¿cuánto creen ustedes que tarda en pronunciarse? La más larga que existe. Aquí deberían contestar ustedes, pero bueno, voy a contestarme solo. Supongo que alguien pensará que te demoras 30 segundos en decirla.
40, 50. Bueno, la palabra más grande del mundo tiene pista 189.819 letras. Es una molécula y te demoras más o menos 1 hora y algo en decirla, ¿ya? Tiene trampa porque es un collage. Es decir, tú podrías dormir un rato mientras la pronuncias. Yo quería ponerla, pero la gente de la organización, poner el video a alguien leyéndola, pero a la gente de la organización como que no le gustó porque era 1 hora adicional solo para escuchar una palabra y no tenía mucho sentido. A veces me gusta pensar cuando un maestro carpintero te viene y te dice, jefe, una palabrita, y te dice esa, imagínate. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que las palabras normalmente en un estado natural no construido como esta, están moduladas y cortadas por las respiraciones. De nuevo, la condición física es la que pone límites estructurales al mecanismo, digamos. Hay que decir que la boca no fue diseñada, no que haya habido un diseño, pero no evolucionó naturalmente para el habla, sino que para alimentarse. El tubo de acceso al sistema digestivo con la mayoría de los seres vivos que comen, digamos. Y por uso fuimos adaptándola para hacer sonidos, eso se llama exaptación en el ámbito biológico, y entonces la fuimos adaptando y tuvo que generar esta ritmo entre comer, respirar y hablar. Una hacia adentro, comer, ¿cierto? Una hacia afuera y hacia adentro, respirar, y otra hacia afuera, que es el hablar. Entonces tiene que negociar con el órgano las posibilidades que tiene de producir un sistema. Sigo porque estoy un poco lento. Eso es en el ámbito del estudio del lenguaje. Jorge Sainz, no el de la UMSA, sino que otro profesor español, Jorge Sainz, que entiendo que hay uno en la UMSA, lo que hace es, bueno, en arquitectura, ¿cómo funciona esta cosa? Y agarra toda esta estructura de Monin y empieza a ver si los dibujos se comportan de la misma manera. Eso lo hace en su tesis doctoral y luego lo publica en este libro. Por cierto, tengo culpa inmensa porque tengo que mandarle un correo, le debo, me acabo de acordar, lo anotaré. Y lo que hace este señor es comparar si los dibujos de arquitectura cumplen o no estos principios para poder llamarles lenguaje y dormir tranquilos, digamos, si cumplen lo que hemos estado viendo. Y entonces hace esta revisión en su libro. Estos no son todas imágenes de él, por supuesto, del libro, pero son más bonitas las que usa él. Pero básicamente dice, bueno, cumplen estas cosas los dibujos de arquitectura, entendiendo croquis, entendiendo esquemas, etcétera. ¿Cumplen con comunicar? Todos estaremos medio de acuerdo que sí. Él lo dice que sí, estaremos todos de acuerdo. ¿Sirve para nombrar dentro de eso? Eso es más dudoso, ¿no? Te permite comunicar, pero no apelar, digamos, apellidar cosas, ¿no? Aquí, esto no nombra un edificio, lo muestra, pero no lo nombra. ¿Son arbitrarios los dibujos? ¿Qué quiere decir eso en el caso de los dibujos? Recordemos que arbitrariedad es que la cosa dibujada, la cosa representada en este caso, no tiene una relación directa con lo representado. En el caso de la palabra zapato, que decía, ¿cierto? O elefante, no tiene, la forma de la palabra no dice de la cosa representada. Pero en el caso de los dibujos sí, yo entiendo que este dibujo tiene que ver con la forma de este dibujo tiene que ver con la forma de la catedral, de la capilla que está representando. Entiendo que este dibujo tiene que ver con la forma de esa calle, entiendo que este dibujo tiene que ver con la forma de la planta de ese edificio. Entonces pareciera que la arbitrariedad no se da del todo en los dibujos, quizás se da en dibujos, planos eléctricos, por ejemplo, planos mucho más específicos, técnicos, en donde incluso viene una definición, una lectura aquí, donde te enseñan que ese plano es un centro, este es un interruptor, etc. Pero en la mayoría de los dibujos de arquitectura tú puedes establecer, incluso en esos, un nexo gráfico entre el dibujo, un nexo directo, literal, mímico, icónico, si se quiere, entre este dibujo y el edificio. Entonces eso no se cumple. Son un sistema, yo no sé si podría hablar de sistema con esto, y son dibujos de arquitectura, no sé si podría hablar de sistema gráfico con esto. Las isométricas quizás sí, porque tienen una estructura de reglas, etc. Pero es ambiguo suponer que todos son un sistema. El de los planos eléctricos nuevamente quizás sí, pero no sé si todo. ¿Okay? La linealidad de los signos. ¿Hay linealidad en esto? ¿Tiene una secuencia por dónde empezar? No, yo dibujo por aquí, parto por acá. Hay una cosa en lo gráfico que no tiene la ordinalidad del habla. Y eso pareciera que tiene que ver con la superficie gráfica, ¿cierto? Sí, no es lineal, sino que es bidimensional. Tiene 2 dimensiones, no una como el habla. Y pareciera que tiene que ver con las manos. ¿Los signos son discretos? Es decir, ¿existe una línea que es única línea y no se repite? ¿O una línea puede significar diferentes cosas en un dibujo? Claro, aquí con el mismo lápiz este tipo la hace de oro, ¿no? Cuenta todo. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Las A diferentes de B aquí. Está completamente mezclado. Las reglas se establecen en el mismo dibujo, ¿cierto? Entonces no hay unidades tan discretas. Hay unidades más bien mezcladas. Por supuesto, en los dibujos técnicos eso es más rígido. Podemos hablar de códigos gráficos entonces, pero quizá no de lenguajes.
concluye Sainz que básicamente entonces los dibujos no son lenguajes, sino que son otra cosa. Y él los apellida o los nombra más bien como códigos gráficos. ¿Ok? No tienen estas cosas, voy a avanzar un poquito más porque estoy algo retrasado. Y las maquetas, estaríamos en condiciones de hacer esa misma reflexión nosotros que acaba de hacer Sainz, matando su tesis doctoral aquí rápido en relación al hermano pobre. Las maquetas cumplen con la arbitrariedad de los signos. ¿Tienen algo parecido a los edificios que ilustran? Sí, claro. En general son, a menos que sean estos modelos conceptuales que se le ocurren a los profesores de taller, que son cualquier cosa, digamos, nadie está enterado muy bien de qué son. Las maquetas representan algo y se parecen bastante. Yo puedo mirar un muro y saber qué es la envolvente y se parece al edificio, digamos. Entonces no es arbitrario, es mímico, es icónico, digamos. Son sistemas más o menos, sí, conjuntos, sí tienen algo, pero no son necesariamente un sistema. ¿Son lineales? No, son objetuales, los puedes dar vuelta, los tocas al mismo tiempo, haces cualquier cosa con ellas, digamos. Lo común es que comunican nuevamente. O sea, tampoco son sistemas. ¿Qué concluimos de esto? Que los dibujos no son lenguajes. Estaremos de acuerdo, espero. Qué bueno que no puedo escuchar a nadie aquí porque seguro se estarían diciendo que no. Que los dibujos no son lenguajes, por lo menos no en los términos estrictos, que las maquetas no son lenguajes en términos estrictos, y nos dejamos de tarea para la casa. ¿Podemos hablar de lenguaje en los edificios? Que nos pille confesado esa pregunta, digamos. ¿Qué podemos concluir de esto entonces? Que el lenguaje tiene una estructura que condiciona estructuralmente, digamos. El lenguaje manda, prohíbe o permite hacer o no hacer ciertas cosas. Es un sistema de juicios previos, con estructuras previas, con definiciones previas. Es un sistema de juicios previos, de prejuicios, si queremos, ¿cierto? El lenguaje estructura y define qué podemos decir. Nosotros podemos querer decir unas cosas, debemos socialmente quizá a veces decir otras, y lo que sale es esto, lo que además esto nos permite o no, digamos, decir. Desde esa perspectiva hay muchas frases y muchos pensadores que plantean cosas como esta. O sea, el hombre no debe conducirse como si fuera el artífice y dueño del lenguaje, puesto que el lenguaje es el señor del hombre. Nos marionetea, digamos. ¿Cierto? La lengua es la madre y no la criada del pensamiento. Hay un vínculo con el pensamiento. El lenguaje es la base material de cómo pensamos y entonces podemos pensar conjunto con Eco y otros autores que no es que nosotros hablemos. El lenguaje nos habla a nosotros. Nos usa para reproducirse, digamos. Eso estaremos no de acuerdo, pero bueno, lo que se lo quería traer a colación. En el hombre adulto, es la frase que citábamos de Excision, el lenguaje es la base material del pensamiento. Es el objeto físico sobre el que se monta nuestro pensamiento. Y entonces, como dice Ovalle, si no hay lenguaje, las cosas simplemente no se pueden pensar. Eso lo deja medio complicado. Vamos a ver qué tiene de manuaje entonces y qué nos puede ofrecer. La primera acepción de manuaje viene, que voy a mostrar, está mencionada por un señor que se llama MacLeod, que estudia textos antiguos, es un tipo muy erudito, y en un texto de Shakespeare, en una obra de Shakespeare, hay una conversación entre unos soldados y un tipo que sabía todos los idiomas, entonces los soldados para engañarlo se les ocurre conversar entre ellos en un lenguaje que no existe, digamos, que lo van inventando ahí mismo, van diciendo palabras y de manera que el otro quede fuera de la conversación. Y entonces esta gente lo que hace es empieza a inventar palabras que hay parte del texto que es inentendible, pero da la sensación que están conversando. Lo que dice este señor respecto de ese escrito, de esa obra de Shakespeare, es que eso no debiera ser manuaje porque ese lenguaje nunca se ha dicho, sino que primero fue escrito. Y entonces lo que plantea es que el manuaje, o sea, que ese lenguaje no debiera llamarse lenguaje, sino que manuaje. Un tipo de código que se hace y se inventa sobre la misma y precede al habla. Es gráfico, es escrito, no tiene que ver con la oralidad y después la escritura. Cortázar hace algo parecido en Rayuela cuando inventa el gíglico. Es maravilloso este texto, que es una suerte de idioma que se va inventando sobre la misma y que te da pistas de una escena erótica, pero no logras entender del todo. Cortázar comete literatura, digamos, en ese sentido. Comete el error de torcer las reglas, de jugar con la arquitectura del lenguaje. Otra acepción que me parece muy interesante es la no es que Cortázar hable de manuaje, sino que es un ejemplo de lo que MacLeod plantea que es manuaje. Otro es el planteamiento de Platt, es un físico que llega a las ciencias sociales luego y dice, mira, el problema para juntar cerebros es que todo sale por un solo canal que es el habla. Si tuviéramos otro órgano que permitiera tener múltiples salidas,
Por ejemplo, las manos, dicen, pudiéramos poner un guante y mandar un paquete de 10 señales simultáneas, con un solo gesto podríamos tener una densidad HD, digamos, de comunicación para conectar gente. Entonces él plantea que eso debería llamarse manuaje y tener toda una arquitectura distinta. Podría enseñarle piano a otra persona, digamos, a partir de gestos. Podríamos abordar múltiples aspectos, si se quiere, de un problema plástico, tocar simultáneamente, digamos. Y eso lo plantea como manuaje, aludiendo a la simultaneidad y la multiplicidad. Esto mismo lo ilustran en una película maravillosa que se llama Arrival, donde contratan a una lingüista que sabe de lenguaje para tratar de traducir el lenguaje de unos bichos extraterrestres, y ella se da cuenta que en realidad no tiene sentido los sonidos que hacen, sino que son las manchas que hacen con sus tentáculos múltiples las que tienen una unidad de información simultánea. Descubre que el lenguaje de estos bichos es gráfico, es decir, que no es un lenguaje, sino que es una forma visual y gráfica de comunicarse, que es no lineal, porque no viene del aula, sino que este es un paquete simultáneo de información, y que es bimanual, es decir, que lo producen simultáneamente con múltiples órganos, digamos. Eso la hace reflexionar respecto a una serie de cuestiones, como que la escritura es una posibilidad de reestructurar nuestro modo de mentalizar las cosas, es decir, que no sea lineal, sino que podamos percibir simultáneamente cosas, y especula, por ejemplo, que si el lenguaje es el que estructura la linealidad del tiempo, podríamos percibir el tiempo de una forma completamente diferente, simultánea, no tendría que existir pasado, presente y futuro. Vean la película, es maravilloso. Habla también del tema de los palíndromos, de textos que se leen para atrás y para adelante, es decir, que rompen la ordinalidad del lenguaje, la linealidad, etc. Y la última mención interesante que hay, bueno, fuera de la que planteábamos nosotros, es la de este señor que viene del mundo de la lengua de señas, que él dice que no tiene que llamarse lengua de señas, sino que es un modo de cómo los sordomudos se comunican espontáneamente y que tiene que ver con los gestos, con las manos, y por tanto debiera ser manuaje, y tiene simultaneidad, el nombre del órgano debiera dar el nombre, etcétera, del mecanismo, etc. Solo, esto es difícil de entender, pero solo para la gente o sea, para la gente que no entiende, que no sabe lengua de señas. Pero, por ejemplo, esto es el caso de, o sea, las lenguas de señas tienen la particularidad, que no deberían llamarse lenguas, sino que manuaje, ¿cierto?, de comunicar paquetes de información simultáneo. Ese es el gesto que hay que hacer para poder mostrar que una persona está sentada en un auto. Entonces, al mismo tiempo, tú muestras que la persona, que son esos dedos, está sentada en la parte de adelante y se está sentando. Eso es una frase para poder decirla en palabras, pero con un gesto la haces y transmites el paquete entero de información. Simultáneo nuevamente, con una densidad mayor y que tiene la particularidad, digamos, de ser escenográfica. O sea, tú construyes como si hicieras maquetas en el aire. La definición nuestra que aportamos desde arquitectura en el libro Cubo tiene que ver con esto, con reemplazar mano por lengua, ¿cierto? El sufijo age se refiere a conjunto de, es decir, es un conjunto de acciones con la mano, un conjunto de acciones con la lengua sería el lenguaje, y lo definimos, eso lo pueden buscar, porque voy a apurarme un poquito porque estoy un poco atrasado, como un homólogo al lenguaje que rescata el verbo manuar, que es un verbo que existía en latín, hacer cosas con las manos, y lo definimos como manuaje, los dibujos en arquitectura, la acción de maquetas, los collages, y asociamos eso no al pensar, sino que al inteligenciar. Esta diferencia es importante porque pensar es inteligencia procesada sobre sistema de símbolos, operada sobre el lenguaje. Inteligenciar no es sobre el lenguaje, sino que es directamente sobre la acción. Y entonces es una definición bastante importante que no me voy a detener, pero bueno, es importante nuestra definición. El tema está decir que las maquetas, los dibujos, no voy a hablar mucho de eso, sino que quise mostrar aquí una suma de cosas que están ligadas al manuaje, que tiene que ver con el rol de las manos en los arquitectos. Ahí, cuando uno se pone a mirar esta cosa, es absolutamente abrumador el uso de las manos y la presencia de las manos en los arquitectos. Solo puse esto de número de gente, libros donde relatan este tema, Sisa se dibuja dibujando, mudras, digamos, estas suertes de gestos. Tengo alrededor de esto, es un artículo que estoy por publicar que tiene alrededor de 500 imágenes de arquitectos. No lo he publicado porque tengo problemas con los derechos, digamos, pero esto es absolutamente habitual, lo conocemos en los talleres, esto es manuaje, es tratar de hacer una maqueta en el aire que explique la forma que estoy tratando de comunicar, el cómo se reúnen las cosas, el cómo se separan. Bueno, algunos comunican algunas cosas más directamente. Nótese cómo, este ya es un Hadoken, digamos, es de estos de Street Fighter, para la gente de mi época, tiene poderes este tipo, así como arroja bolas, digamos.
Esto es manuaje puro. Estás tratando de reflexionar y relacionar forma con las manos. La forma mímica que tiene Niemeyer es la misma de la catedral. Aravena se le tuerce la boca de hacer forma, digamos. Este también hace su forma, como había dicho, pero bueno. Y esta es la explicación de Wright en el año 39 de un proyecto televisado maravilloso donde explica todo el proyecto en base a gestos manuales. Lo que estoy tratando de decir es que existe una conexión directa. Esta es una escultura de Rodin, que creo que está en el Museo de la Mano en Francia. Existe una conexión directa entre la producción de forma, la ideación, el inteligenciar forma, digamos, con la acción manual. Sigo. También hay en el manuske, en holandés hay una palabra que es manuje y que es que el nombre que se le da a este sujeto, que es como el maestro Chaquilla acá en Chile, es la persona que hace de todo, que resuelve todos los problemas, digamos la navaja suiza, ¿cierto? Este personaje múltiple y todas las metáforas están asociadas al uso de múltiples manos. Esto nos hace remirar, ¿cierto? El tema de las herramientas. El MacGyver, para la gente más vieja, es sin duda un manuajeador, ¿cierto? Con un clip resuelve la humanidad entera y en la arquitectura tiene algo de esa cosa. Como la mano es la herramienta que produce y articula un campo o un escenario de distintas cosas. Está el tema del DJ, ¿cierto? El hombre pulpo. De nuevo volvemos a la misma cosa que se parece a lo de Arrival. Está la condición de Dios del múltiple manos. Y por supuesto, esta perspectiva manual nos da una mirada bien distinta también de esta imagen, de la que se ha dicho mucho, pero no necesariamente en este sentido. Manusge, banalies, es la acepción medio latina francesa, digamos, que se refiere a este personaje. Johannes Factotum es la versión en inglés, Jack of Trades, el maestro de la nada, digamos como el Jack de todos los oficios y maestro de nada en particular. Es el generalista, digamos. Entonces manuaje tiene que ver con esto, tiene que ver con simultaneidad, con la posibilidad de multiagenciar, de hacer simultáneamente. In situ, sin necesariamente el habla, lo múltiple, lo simultáneo, lo escrito, lo gráfico, lo no lineal, lo bimanual, algo que se nombra desde el órgano con el que se produce, dibujos, maquetas y collages, y manuar es inteligenciar, no es pensar, es inteligenciar. ¿Será que podemos definir entonces las características? Bueno, básicamente son esas. ¿Es comunicación? Sí, claro, permite comunicar, pero permite no también comunicar. Podemos hacer sin querer comunicar, solo expresar. A ver si se apura esto un poco. ¿Es arbitrario? No, pero puede serlo. ¿Tiene estructura definida? No, es un sistema de comunicación, pero puede no serlo. Las reglas se pueden inventar sobre la misma. Cuando yo dibujo, determino el grosor de la línea sobre la marcha. Puedo hacer las combinatorias que quiera, puedo empezar por cualquier parte, etc. ¿Es lineal? No, completamente no. Partimos por cualquier parte, es heterárquico, no es jerárquico. No parto primero por lo más importante, como la lógica lingüística, sino que parto por cualquier parte. Eso en los proyectos es clave, ¿cierto? Cuando proyectamos arquitectura, a veces parto de la memoria, otras veces del texto, otras veces de un dibujo, otras veces de un detalle constructivo. Lo único que no aseguro es que vas a conseguir un procedimiento regular. Eso es lo único que no aseguro en un proyecto. Lo sabrá la gente que proyecta habitualmente, digamos. ¿Cierto? Y sobre todo eso define el tema heterárquico. O heterárquico es lo opuesto a jerárquico, es decir, donde se alternan, ¿cierto? Probablemente los roles, no es que sea, es más horizontal como lo decimos en arquitectura. Entonces, este versus deja bastante claro ciertas cosas, ¿cierto? No estamos hablando de la misma naturaleza en este caso y la misma en este otro. Y esta zona intermedia, ¿cierto? Que es el ámbito de lo gráfico. Voy a avanzar un poquito más rápido. Pero el manuaje estaría definido por esta suerte de multiplicidad de acción de múltiples cosas, de organizar simultáneamente variables, fundamentos neurológicos, anatómicos, etcétera. Hay un montón de esto. Voy a mostrar solo estos casos. Estos son los homúnculos de Penfield. Son unas, bueno, no son los, son hechos, lo que representan es la proporción o la cantidad de representación que tiene en el cerebro cada uno de nuestros órganos. Este en el caso de la sensorialidad y este en el caso de la actividad motora. Convendremos en que desde esta lógica hay que tomar en cuenta las manos, digamos. Tienen una representación en la corteza cerebral completamente abrumadora respecto de otras áreas. Esto hizo un giro importante. Este mono no es nuevo, pero ciertos estudios que hay asociados a esto son bastante nuevos y hizo un vuelco completo respecto de la perspectiva que hay del lenguaje y la acción corporal.
No me voy a detener en eso porque es bastante largo. Este es el estudio, lo voy a pasar muy rápido. Tiene que ver con las neuronas de espejo, con que básicamente descubrieron a fines de los 90 que toda la estructura del lenguaje, a partir del significado, se monta sobre las experiencias físicas que tenemos las personas. Voy a avanzar muy rápido en esto. El estudio es muy interesante, el que lo quiera ver se lo puedo hacer llegar. Básicamente que los humanos hacemos en base a cómo pensamos. Voy a apurar, perdón, al revés. Pensamos en base al lenguaje y el lenguaje está montado en base a cómo hemos hecho físicamente alguna vez. Tiene que ver con esto, digamos. Cómo este chiquito, por mímica, aprende a hacer lo que hace este otro personaje. Esa es la didáctica del taller del Renacimiento, ¿cierto? A eso se refiere las neuronas de espejo, a que una de las maneras de, ¿cómo se llama?, de producir inteligencia, de mentalizar, tiene que ver con la réplica de el ver cómo está ocurriendo la cosa, ¿ok? Voy a avanzar un poquito. Eso se produce porque coinciden en un área específica del cerebro, un área que tiene que ver con el lenguaje y otra que tiene que ver con la acción manual. Eso se estima que fue lo que hizo que pasáramos de los gestos a los gestos orales, que es finalmente la base del lenguaje, digamos. Me voy a avanzar un poquito más. Básicamente lo que estoy diciendo es que hoy día se sabe que el significado de las palabras es una experiencia que se monta sobre la experiencia que cada uno tuvo. Si pensamos en la palabra correr, por ejemplo, cuando la escuchamos se activan en nuestro cerebro las mismas áreas que se activan cuando corremos y que se activan cuando escuchamos la palabra correr. Lo que cambia es la cantidad, la carga eléctrica, por decirlo, el voltaje, si se quiere. Entonces, si yo hago una idea con las manos, la intensidad de la acción eléctrica en mi cerebro es infinitamente mayor que si solo pienso en cómo debería hacerlo o si solo escucho o hablo acerca de cómo podría ser. Es un problema de cuantía y de intensidad, básicamente. ¿Okay? Voy a saltarme un poco esto para ir más rápido. Eso incluso en ámbitos abstractos. Este es Bergen, un académico de psicología de Estados Unidos, que llegó a demostrar que incluso en el ámbito matemático, que es completamente abstracto, lenguajes completamente formales, el hacer matemáticas a mano produce muchos mejores resultados y el anclaje cognitivo es infinitamente mayor. Lo pueden ver también. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a una cosa bastante sencilla. Se debe a que el hombre evolucionó pasando por una serie de estadios. Esto lo dice Merlin Donald, un investigador muy serio, un antropólogo realmente sólido. Dice que todos los mecanismos representacionales existentes en los humanos a lo largo de la evolución están completamente vigentes hoy día. No es que se va perdiendo uno y se tapa con otro, sino que siguen y conviven directamente y simultáneamente. Es decir, la habilidad de acción manual, la construcción de mundo mediante la acción sigue completamente vigente, así como sigue el lenguaje, las representaciones en activas, las representaciones icónicas y las representaciones simbólicas conviven simultáneamente en nosotros, digamos. Y no solamente en la cabeza, sino que distribuidas en el cuerpo entero. La mente en ese sentido no está en la cabeza. Este es el sistema nervioso central. A veces pensamos que las neuronas viven acá en el cerebro. No, las neuronas tienen fácil más de 1 metro, muchas, y están en los dedos. Yo acá tengo neuronas, entonces toco una maqueta por fuera cuando la estoy pensando ahí, no la estoy pensando acá. La estoy viendo desde acá, tocando desde acá, tocando desde acá. Envuelvo, si se quiere, un edificio. ¿Okay? Entonces hay toda una comprensión distinta de ese fenómeno cuando entendemos. Vuelvo a esta cosa que hablaba. ¿Qué tenemos entonces? 3 tipos de representaciones, cada uno con una naturaleza estructural distinta. El manuaje tiene un sistema de reglas, el lenguaje tiene otro sistema de reglas, lo gráfico tiene otro sistema de reglas, que no han dado todavía en eso. Pero recordemos entonces esto, que se heredan a la estructura de lo que hacemos. Si yo entonces produzco en base al lenguaje, lo que voy a tener es el sarro de esa arquitectura de sistema en lo que produzco. Si yo produzco en base a manuaje, voy a tener el sarro de sistema de ese mecanismo. Si yo produzco en el ámbito gráfico, no quieren avanzar estas cosas. ¿Aló? A ver, un segundito. Ahí. No me avanza esta cosa porque tenía videos. Ahí sí. Y es un poco lo que dice Borges acá cuando plantea, ¿cierto? Un sistema no es otra cosa que la subordinación de distintos aspectos del universo a cualquiera de ellos. Ese es uno de los principales problemas de los sistemas que son devenidos del lenguaje. Subordinamos múltiples aspectos solos a uno. Si yo quiero abordar, por ejemplo, el ámbito de lo proyectual, donde pareciera que lo arquitectónico tiene que ver con encajar una serie de variables que no son elegibles, y lo hago mediante un mecanismo cuya naturaleza es dividir, clasificar y poner en línea,
lo que voy a hacer es dificultar bastante mi posibilidad de articular, ¿cierto? De articular y probar qué cosa entra, cuál tiene más intensidad, cuál tiene menos, de producir la operación de arquitectónica en última, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que si el mecanismo con el que lo hago es separante, es cortante, divide, es analítico, va a tender a dividir y a separar la cosa que estoy haciendo. Si la arquitectura es una operación de aglutinar, de imbricar cosas, el mecanismo lingüístico no nos ayuda en esa dirección, sino que va en la dirección contraria. Mientras que la acción manual sí te permite estar todo el rato simultáneamente relacionando partes, digamos. ¿Ok? Otro ejemplo bien interesante donde se muestra esto ya estoy por cerrar, este tema de cómo se hereda el mecanismo del sistema, el lenguaje en este caso, a nuestro proceder o a nuestros instrumentos, incluso herramientas, o cómo se hereda la estructura del manuaje a lo que producimos. Este proyecto que estamos indagando, solo un ejemplo, digamos, donde estamos tratando de hacer un proyecto de la Chile, estamos tratando de hacer conversar una máquina de escribir con un piano. ¿Por qué? Porque son las dos instancias de educación manual formal, si se quiere, más conocidas y más divulgadas. Hubo mucha gente tratando de escribir, hoy día probablemente pasamos la mayor cantidad de tiempo sentado frente a un teclado, y el piano, que es toda una escuela de hacer en el ámbito de la música. Es interesante lo que estoy planteando, lo que estoy mostrando en relación a lo que planteaba adelante, quiero decir, porque si bien es cierto, se hacen ambos aparatos operan manualmente, como en el texto, en el ámbito de la escritura, lo que se hace es pasar la hebra del habla a una página bidimensional, la máquina hereda esa estructura, es decir, lo que produce es una línea y tienes que presionar en orden las teclas. Pese a que los dedos podrías presionarlas todas, en el caso de una máquina de escribir, que son los aparatos antiguos, ¿cierto?, previos al teclado, se te traban, es decir, produce un error en el sistema. Mientras que en el caso de la música, que también es manual, lo que produce el presionar simultáneamente varias teclas es justamente la riqueza de la naturaleza del sistema. Los dos son lineales porque pasan en el tiempo, pero este es simultáneo. Yo puedo llevar hebras diferentes tejidas, por decirlo. Entonces, esto hereda la estructura del habla, pese a que se hace con las manos. Es decir, la escritura es glotográfica, es decir, es una manifestación escrita de un evento previo oral. Y el piano es semasiográfico, es decir, lo que se ilustra en una representación gráfica de piano es un evento simultáneo. Acá tú no puedes presionar dos veces y no tienes dos letras A, acá tienes varias letras do, si lo pudiéramos decir, o letras mi. Entonces la naturaleza de este objeto es manual, respeta la arquitectura del sistema manual y esta respeta la arquitectura del sistema lingüístico. Hay un montón de ejemplos, solo quise mostrar eso, lo que queremos hacer es hacer conversar estas cosas, aquí detallo lo que planteaba, esto es discreto, lineal, el teclado hereda toda la arquitectura de las propiedades del lenguaje, mientras que el piano, no, lo que planteaba acá, ¿cierto? Se agradece que se presionen cosas simultáneas en el caso del piano. Entonces el proyecto trata de esto, justamente de cómo hacer conversar texto escrito, esta hebra, con esto otro. De hecho, esto no es coincidencia que opere apaisado versus esto que opera lineal. No es coincidencia que muchas láminas nos acomoden más apaisadas. Proyecto entonces cómo hago un algoritmo para hacer conversar una línea con 5 hebras. Cómo hago conversar dedos y manos manteniendo la naturaleza de cada uno. Con esto estoy por cerrar. Una última reflexión respecto a lo gráfico. Cuando yo hablo de lo simultáneo y de las dos manos, una vez alguien me preguntó en una conferencia que por qué yo decía que escribir era con las dos manos cuando escribimos con una. Bueno, y pongo la respuesta aquí porque quedé picado, que era una muy buena pregunta. Y tiene que ver con esto. Cuando nosotros escribimos, las dos manos hacen algo, por ejemplo. O sea, entendemos que hacer una maqueta es con las dos manos, pero una zona de frontera son la escritura, que nosotros entendemos que escribimos con una mano. Efectivamente no, escribimos con las dos manos, lo que pasa es que se hace una tarea de precisión con una y con la otra se hace una tarea de fuerza. Les voy a invitar a que rápidamente hagan el ejercicio en su casa en algún momento, pónganse una mano atrás, la que no escriben, y traten de escribir sobre una hoja, sobre una mesa con una hoja con una mano, y van a ver cuántos problemas tienen. Lo que hace la otra mano es el trabajo pasivo, sujeta la página, pero se escribe con las dos manos. Esto fue demostrado por varios autores, de hecho. Eso es lo que puedes llegar si la página la sujetas, y eso es lo que te ocurre. Todos esos son los movimientos superpuestos, puso el tipo un calco debajo de la página, para mostrar que efectivamente la hoja se mueve mucho y no te permite fácilmente escribir
si no tienes la otra mano. Entonces es como los cambios de un auto, ¿cierto? Una mano hace fuerza y la otra precisión. Otro aspecto que también me interesa mencionar, con esto cierro, para el tema de lo gráfico, que es como la frontera de disputa, ¿cierto? ¿Es lenguaje o es manuaje la escritura, lo gráfico? Tiene que ver con esto. Derrida plantea en una conferencia en el Louvre que al dibujar el ojo es ciego. Cuando se dibuja, el dibujante es ciego, y lo dice en términos literales. Entonces, bueno, no, pero el lenguaje es una cosa, lo gráfico es visual, ¿cierto? Tenemos lenguaje gráfico, toda la visualidad, todas las cátedras están montadas sobre la visualidad. ¿Cómo va a ser cierto eso? Y plantea que la visión, plantea eso porque dice que la visión opera después de trazar. Es decir, tú primero trazas y luego ves lo que hiciste, y entonces el ojo lo que hace es enjuiciar la acción que se hace sin ver y, ojo, sin pensar, dice acá. Hannah Arendt también plantea eso, dice que la acción tiene la gran gracia de que es impredecible, es decir, no se puede decir antes. Se hace y echa a andar algo, digamos, pero no es decible, ni siquiera es, quizá, es inefable, no se puede decir antes. Y entonces dice que además es incompatible con el pensamiento. No pensamos cuando estamos haciendo, básicamente es lo que es. Eso no nos gusta porque el prestigio que tiene la idea de pensar es tremendo. Entonces nos gusta decir que pensamos los proyectos, y eso es mentira, digamos, inteligenciamos, que es distinto. Borges dice que leer también, dice que es una actividad posterior, más resignada, más civil, ¿cierto? Que escribir. Porque la frase es más larga, dice Borges que escribir es una... que no se puede leer y no se puede escribir sin leer al mismo tiempo. Pero luego aclara que leer es posterior, es decir, el ojo va después del trazar. Y eso tiene un fundamento bastante contundente. Me voy a apurar un poquito porque se me mezcló, parece, el asunto. Tiene que ver con que el ojo, lo que dice Palasma, tiene que ver con que la visión revela lo que el tacto ya conoce. Lo que esta gente plantea es que el ojo es ciego al dibujar, que la visión opera después de dibujar uno mira y lee, que la acción es impredecible, es decir, no se puede decir a priori, la acción manual de dibujar, y que es incompatible con el pensamiento que calcula de antemano. Es imposible escribir sin leer, pero leer es posterior a escribir, es una actividad más intelectual, digamos, más de intelecto. Eso tiene una explicación, y con esto sí que sí cierro, y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando el ojo opera sobre sacadas visuales, si buscan en internet sacadas visuales van a encontrar mucha información, y quiere decir que el ojo va barriendo y deteniéndose, como dando saltos sobre distintos elementos del entorno o el área que está mirando. Pero tienen que existir. Entonces, cuando tú tienes la página en blanco, el ojo no tiene que detenerse. Cuando tiras una raya, empieza a hacer sus saltos, las sacadas visuales. Pero la mano raya ciega, no es que raya lo que se está viendo necesariamente. Hagan el ejercicio de tratar de seguir con los ojos al rayar su mano, es imposible, digamos. Y una cosa clave que da, digamos, verdad factible o física o real a lo que dice esta gente que se dibuja ciego, sobre todo cuando se está dibujando algo que no existe. Distinto es cuando se está mirando un objeto que existe. Proyectar es dibujar un inexistente, ¿cierto? Hacerlo visible, pero se hace a mano siendo ciego. Una de las cosas claves de eso es que cuando el ojo opera sobre elementos, va como trepándose sobre distintos elementos que existen, el movimiento desde un punto donde existe algo dibujado y otro punto donde existe algo dibujado, ese tramo, ese periodo, literalmente no se ve. No vemos nada, digamos. Esto neurológicamente y visualmente está estudiado. Hay 2 horas más o menos en el día, si sumamos todos esos tiempos, que no vemos absolutamente nada. Y en ese momento es justamente donde buena parte estamos dibujando. Entonces, eso se contrapone, es obvio lo que estoy diciendo, dicho así, pero se contrapone con cosas como el dibujo no es la forma, sino la manera de ver. Hay unas cosas extrañas ahí. El pintor no dibuja con los ojos, o sea, dibuja con los ojos, no con las manos. Vuelvo a lo que decía al inicio. La semiótica ha sido absolutamente nociva respecto de estas cosas. Hay algo evidente, se dibuja con las manos y no con los ojos, digamos. ¿Ok? Cierro. Ahora sí que sí, este fue un ejercicio muy rápido que hicimos donde varios estudiantes dibujaban con la cara vendada, mirando hacia atrás. Se llamaban retroscopios, y entonces los hacíamos dibujar sin mirar el dibujo, y los resultados fueron bastante buenos. Voy a ir mucho más rápido.
Es un ejercicio antiguo, viene de varias otras teóricos. Dibujar con los ojos cerrados lo hemos venido practicando bastante y no es tan tremendo ni tan dramático, porque en realidad la mano lo que produce al dibujar es esto, no tiene que ver con la visualidad. Es una manera de divagar y navegar sobre la página manual. Es a ciegas, como plantea esta gente. Solo los ojos se detienen en los puntos, en ciertos elementos, pero la acción de avanzada es ciega. Maquetear es organizar materia, hacer arquitectura es organizar materia, dibujar es organizar materia frente a un plano, no es distinto, solo que tiene un grado de abstracción y de, digamos, un nivel bien dicho, abstracción mayor y está remitido a un plano. Dibujar es mover materia, maquetar es mover materia, hacer arquitectura es mover materia. Casi cualquier cosa de las que podemos hacer es mover materia. Hablar es mover materia, agitamos aire para representar, solo que tiene naturaleza distinta, convención, etcétera. Voy a avanzar esto y ya cierro con esta idea. Nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Según lo que he planteado, creo que es súper relevante por qué sentidos ha pasado y por qué sistemas, por qué estructuras organizacionales, por qué conjuntos o mecanismos ha pasado. No da lo mismo si pasa por el habla, no da lo mismo si pasa por la visualidad, si pasa por la manualidad. Y desde esa perspectiva, creo que se puede concluir que efectivamente, si bien en el humano adulto, los niños operan un poco más parecido al arquitecto, en el humano adulto la base material del pensamiento es el lenguaje, en el arquitecto la base material de la inteligencia es el manuaje. Me pareció que eso era de interés contarlo hoy día para todos. Muchas gracias y espero que no los haya aburrido. No sé si estoy muy pasado en el tiempo, pero nada, sería de mi parte eso. Muchísimas gracias, Mauricio. Eso, quería pedirte que cierres tu publicación, que dejes de compartir la pantalla. Muchísimas gracias por tan interesante charla. Realmente es algo completamente nuevo, por lo menos para mí. Así que bueno, tenemos unos cuantos comentarios en el Facebook que les voy a leer muy rápidamente porque ya estamos lastimosamente sobre la hora. Sí, perdón. No te preocupes. Igual estamos aquí con todo el ánimo de escucharlo, las cosas tan interesantes que nos has compartido. Bueno, Daría Alcázar dice, Peter Eisenman establecía que en los estudios lingüísticos que hizo Peirce se establecían 3 tipos de signos, icónicos, motivados e indéxicos, con lo cual Eisenman refería a que en la arquitectura el significado y el significante es el mismo, tanto la columna es columna en representación y en función. Sin embargo, la arquitectura está sumida en la actualidad en una crisis de representación que la establece mucho más tecnocrática y menos significativa o expresiva con respecto a un discurso que pretende establecer el arquitecto. Eso da para otra charla. Voy a tratar de ser breve. Agradezco que haya gente todavía en el Facebook. Yo pensé que iba a arrancar medio planeta con esto porque es una cosa que hay que tomársela con cucharadas de miel para que sea tragable, digamos, pero bueno. Agradezco mucho la pregunta. La verdad que Eisenman es un tipazo en términos teóricos. Justamente lo que plantea es clave. Peirce plantea esas 3 categorías, pero prefiero hacer un distingo. Estoy de acuerdo en que la arquitectura es menos representacional que otras cosas. Es lo que decía Eco de alguna manera, ¿cierto? Donde más problemas tiene la semiótica es la arquitectura porque comete honestidad en algunos casos. La columna es columna y no necesariamente representa el poder del Papa. Eso es lo que le atribuimos nosotros, pero la columna es columna en tanto columna y tiene un rol que se expresa en la obra misma. Y por eso es que los semiólogos tienen ciertos problemas. A mi juicio, la semiótica, es uno de los errores que comete es lo que planteaba Eco al inicio, es que asume que lo que se ve es lo que es. ¿Qué quiero decir con eso? Que se asume que la definición de una cosa es en función de lo que yo puedo decir, hablar, acerca de lo que veo. Mientras que la arquitectura, en tanto, es una disciplina que expresa, la forma expresa su naturaleza propia, la columna es columna y se expresa como columna, no tiene una cuota de representación necesariamente. No es que la columna signifique necesariamente algo, sino que la columna es enactivamente su propia representación. Se parece más en ese sentido
a la acción de un actor de teatro, ¿cierto? Donde el movimiento del cuerpo, la tarea física que tiene, es su propia representación. Independiente que nosotros, los humanos que nos gusta atribuir significado a las cosas, luego digamos que la columna es el Padre, la otra columna es el Hijo y la otra es el Espíritu Santo. La particularidad de los lenguajes es que son atributivos, es decir, que no es la cosa, no es este vaso el que tiene significado. Yo se lo asigno y acuerdo contigo que es un vaso y se llama vaso, pero el objeto no se enteró de eso, ¿cierto? Entonces, el problema, a mi juicio, de la semiótica es que comete el error de asumir que lo que yo veo y digo es lo que en realidad está pasando con el edificio. Y eso sabremos la gente que desarrolla edificios que no tiene mucho que ver. Y que muchas veces este tema de que se exprese, que lo han dicho los conferencistas anteriores, que la obra exprese lo que es muy arquitectónico y pone en jaque tanto a la lingüística como a la semiótica. Cuando habla de los índices, con esto cierro, Peirce lo que está tratando de decir es que la cosa me da una pista de qué es lo que es, pero el que define cuál es la pista es el observador que ve y luego dice. Y eso es un pecado que también tenemos mucho los arquitectos y tienen mucho las presentaciones de arquitectos, que es que el arquitecto dice lo que es el cliente, narra lo que es el cliente, lo que él vio, y el cliente nunca apareció, el usuario ni se enteró de si efectivamente es así o no. Tiene que ver con lo que decía Longi también ayer, que decían los críticos. Su casa se orienta y conecta con el cielo del amanecer. Y dice, bueno, yo hice una lomita y puse una cosa y qué bueno que hice esas cosas. Lo otro es atributivo. Y entonces hasta esa es la puerta en donde llega la semiótica. La manera de Peirce de tratar de meterse es decir que el objeto le dice, te cuenta una cosa. Pero ¿qué me cuenta? Lo estoy diciendo yo. Esa es la frontera que tiene la arquitectura y por eso me parece que disciplinarmente es muy interesante hablar de manuaje, porque además se puede expandir a otras áreas del conocimiento, digamos. Es situar una bandera desde lo disciplinario. Yo estas cosas me enteré porque no me calzaban cosas en la disciplina, pero luego empiezo a ver que esta cuestión tiene un montón de alcances epistemológicos en el conocimiento humano, digamos. Y entonces le refregamos ciertas cosas desde nuestra disciplina, semiólogos, a lingüistas. A mí me odia la gente de las ciencias sociales por estas cosas que digo. Digamos. Pero bueno, me enteré en la arquitectura de esto y tengo que comentarlo de alguna manera. Y tomate, qué bueno que Facebook no lo permite, digamos. Si hay un lingüista que seguramente estaría muy enojado. Bueno, eso. No sé si contesté, pero bueno, traté de hacerlo. Muchísimas gracias, Mauricio. Quisiéramos leer los demás comentarios, pero ya no nos alcanza el tiempo. Te agradecemos mucho por tu participación, por darte este tiempo para contarnos todo lo que estás estudiando, todo lo que estás investigando, ¿no? Ese es un gran trabajo de reflexión, además. No sé si quieres decir algunas últimas palabras a modo de despedida. No, nada, agradecer a todos los de la organización, a los que están en Facebook y se quedaron, que eso de verdad que aguantar un tipo tan pesado como yo y diciendo estas cosas tan como de otra área, medias espesas, es complicado, así que lo agradezco. Agradezco la organización, la invitación, me lo he pasado muy bien. Me tocó trabajar como jurado también con Rosana, una persona totalmente, interesante de discutir, de trabajar. Me alegra mucho también ver que esta Bienal está saliendo, que está creciendo. Yo, como decía al inicio, tengo mucho cariño por Bolivia. Me parece que es uno de los países, y no lo digo por alabanza gratuita, por eso estoy yendo tanto para allá, digamos. Es uno de los países más interesantes de Latinoamérica, no es que el resto no lo sea, no seamos lineales y porque es interesante el resto no, pero creo que tiene el germen Bolivia del meollo latinoamericano, digamos. Esta cosa andina, esta cosa amazónica, ahí hay una cosa que amarra a los latinoamericanos y creo que Bolivia está generándose unos espacios para poder salir y mostrarse en Latinoamérica, cosa que hace un tiempo todos sabremos que era mucho más reducida y era prácticamente impensable. Eso me alegra mucho y si puedo colaborar en eso de alguna manera, siento que ya que me hayan invitado es mucho, encantado y agradezco mucho esta chance y esta posibilidad. Eso. Muchísimas gracias, Mauricio. Nosotros somos los agradecidos también contigo. Bueno, de esta manera concluimos con la intervención del arquitecto Mauricio Cárcamo, que nos está visitando desde Chile. Y por favor, les pedimos un par de minutitos para coordinar a nuestro siguiente invitado. Enseguida volvemos. Gracias. Chao, chao.